Bien, entonces, con la tercera sección de esta clase. Bien. Hablamos de los números naturales, ¿no? Los que aparecen en la vida cotidiana para contar o para ordenar, ¿no? Uno usa esos números para ordenar también. Uno dice que venga el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Entonces sirven para estas dos cosas, contar o para ordenar. Entonces aquí están los naturales. 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Noten que los números naturales no tienen parte decimal. Bien, es una observación, digamos, obvia. Bien. Y aquí procedo inmediatamente a definir los números enteros. Bien. Los números enteros, ¿cuáles son? Son los que constan de los números naturales y los opuestos aditivos de estos, incluyendo el cero. Bien. Recuerde que el opuesto aditivo de un número es el mismo, pero negativo. Por ejemplo, el opuesto aditivo de 5 es menos 5. Bien. Entonces, ese conjunto aquí están. Bueno, aquí me faltó escribir en esa parte un menos, ¿no? Menos 5. Entonces, aquí están los números enteros en algunos de ellos, ¿no? Se incluye el 0, aparece el menos 1, menos 2, el 1, 2, 3, 4, 5. Puntos suspensivos quiere decir que continúa la lista. Bien. Y los números enteros pues tampoco tienen parte decimal. Bueno, claro. ¿Cuáles son los que tienen parte decimal? Son los que más adelante veremos que son los números racionales o las fracciones, pues. Cuando ustedes calculan en su celular, en su calculadora 5 cuartos o 8 novenos o 16 séptimos, ¿qué les da eso? Nos da un número. Por ejemplo, 16 séptimos da, a ver, ¿cuánto da aquí? Da 2.28, entonces aparecen decimales. Una forma de saber, pues, que un número es racional. De acuerdo a lo que vimos antes, podemos decir que el conjunto de los naturales está contenido en el conjunto de los enteros. Bien, y esta es la notación. Este simbolito aquí quiere decir que está contenido. Bien. Ahora, la pregunta aquí, ¿lo contrario es cierto? Explica. ¿Será que los enteros están contenidos en los naturales? Pues no, ¿cierto? No, porque hay números enteros que no son naturales. Por ejemplo, el menos 1 está en los enteros y no están en los naturales. Entonces, la otra contenencia no se tiene. ¿Listo? Y estamos a punto de ver la jerarquía de las operaciones, ¿no? Operaciones básicas. ¿Listo? Y las jerarquías. Entonces dice, como sabemos, podemos sumar, restar, multiplicar y dividir los números enteros. Bueno, esto hay que corregir algunos detalles aquí porque yo escribí muy rápido estas notas. Tengo que tener cuidado. Pero dice aquí, debemos tener cuidado con el orden que realizamos las operaciones. Entonces aquí nos habla de un orden. ¿Orden de qué? De las operaciones. Bien. Hay que tener cuidado. Este nota nos hace un llamado de atención. ¿Listo? Tengamos cuidado. Pues, ¿en qué sentido hay que tener cuidado? Entonces, fíjense, muchas veces a nosotros nos aparecen cuentas en las que aparece cosas así, 5 por 3 más 1 menos 3 o menos 2, pues. Entonces, una compañera estaba hablando ahorita que hay que hacer primero, entonces dijo que la suma, ¿cierto? Entonces, miren, aquí están apareciendo en un solo rengloncito, aparecieron 3 operaciones, multiplicación, suma y resta. Bien. Entonces aquí hay que tener cuidado, como bien dicen las notas, con el orden. ¿Cuál es el orden apropiado? ¿Cuál es el orden correcto? A ver, ¿quién sabe? Profe, creo que aquí el orden correcto primero sería, hay que organizar los números, la suma, ¿no? Aunque la suma no hay. Entonces yo digo que primero 5. Primero se multiplica, 5 por después 3 se suma. más 1 menos 2. Bueno, lo que está diciendo el compañero, ¿puede repetir? Lo que usted dice sí hay que organizar, pero Profe, primero se multiplica, creo que después se resta, creo, y después se suma. No, mentira. Se multiplica, se suma y después se resta, creo que es así. Profe. bueno, entonces está bien. Profe, no Sí. es se multiplica, se baja, se suma, luego se resta, luego se suma el resultado de los que dio los de arriba. Eso. Entonces primero se multiplica, dijo usted, ¿no? Entonces, y lo que Se dijo el multiplica compañero 5 por el también. 3.
Exacto, entonces hay una jerarquía. Entonces, como hay jerarquía, voy a hacer una pirámide, ¿cierto? En la esquina superior, uno que escribe. En la esquina superior que se escriben los que tienen mayor jerarquía, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces, el estudiante que dice que no me escucha debe ser un problema del internet. Daniela dice. Porque los demás me están escuchando por lo menos. Entonces, continuemos. Hay una jerarquía. Abajo me colocan los de menos jerarquía, ¿cierto? Las operaciones que se hacen de último. Abajo se dejan los de último, ¿no? Entonces, las operaciones que menos fuerza tienen, menos poder, son la suma y la resta. Entonces, hay que dejarlas de último. Las que están encima en la jerarquía es la multiplicación y la división. Bien. Y por acá arriba hay una que tiene mayor jerarquía que la multiplicación. ¿Alguien sabe cuál es? La potenciación, ¿no? Hablando de potencias. Está por encima de la multiplicación y la división. Bien. Pero por el momento, encarguémonos de estas dos primeras. Bien. Entonces, como la multiplicación y la división tienen mayor jerarquía, y aquí aparece multiplicación, suma y resta, primero debemos hacer la multiplicación. ¿Listo? Esa es la jerarquía. Entonces, tendríamos que hacer 5 por 3. ¿Cuánto da eso? 15. 15. 15. Aquí seguiría sumando con 1. Más 1 menos 2. Menos 2. Entonces, aquí estamos en lo siguiente. ¿Qué hacemos primero? ¿La suma o la resta? Resulta que... La resta, profe, la resta. Entonces, resulta que la suma y la resta tienen la misma jerarquía. O sea, están aquí de vecinos, miren. Entonces, bien podríamos hacer primero la resta y luego la suma. O primero la suma y luego la resta. Aquí ya no tiene importancia. ¿Por qué? Porque ellas tienen la misma jerarquía. Entonces, alguien puede decidir sumar primero y luego restar. No cambiaría el resultado. Por ejemplo, si yo hago primero esta suma, me da 16. Menos 2. De 16 le resto 2 y llego a 14, ¿cierto? Y ese es el resultado de esa expresión. Pero yo podría también hacer la resta aquí. ¿Cuánto es 1 menos 2? 1. Si debo 2 y pago 1, ¿cuánto me queda? Entonces me quedaría el 15. Y 1 menos 2 es menos 1, ¿no? 1 menos 2 es menos 1. Y 15 menos 1 es 14. Entonces, fíjense, lo hicimos primero sumando, haciendo la operación de la suma y luego restando y llegamos a lo mismo. Bien, cuando tenemos operaciones con la misma jerarquía, no nos debemos preocupar por cuál hacer primero, ya que llegaremos a lo mismo. ¿Listo? Lo importante es hacer la operación que corresponda cuando hay distintas jerarquías. ¿Listo? Eso con respecto a estas operaciones básicas. Profe, Sí. profesor, ¿y lo mismo sería en la división y la multiplicación? ¿O hay que hacer por obligación primero la división? Vamos a hacer un ejemplo en ese sentido. Ah, ya. Muy bien. Bueno, quitemos el 5 porque ya 7, digamos, por 12 dividido 6. ¿Sí? Entonces aparecen las tres, la multiplicación y la división. Un ejemplo así me decía. Entonces, Sí, profe. fíjense. Como la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, ¿qué puedo hacer yo? Como están al mismo nivel, yo puedo escoger cualquiera de las dos, hacerla de primero, y el resultado tendrá que ser igual. ¿Listo? Yo puedo escoger primero hacer la multiplicación. Primero enfocarme aquí. Coloco un paréntesis y hago esa multiplicación. ¿Cuánto da 12 por 7? ¿No? 84. 7 por 2, 14. Queda una. Siete por una 7 y otra 84, ¿no? Muy bien. Entonces hice la multiplicación y me dio 84. ¿Y cuánto 84 dividido 6? Pues puedo colocar aquí 6 y el resto acá. No sé cómo dividan ustedes. Y ustedes pueden usar la calculadora a veces, ¿no? Pero la idea es que ustedes aprendan la jerarquía de las operaciones. Bien.
Aquí me queda 24 y 6 por 4, 24, 24, 0. Entonces, 84 dividido 6, ¿cuánto nos dio? 14, ¿sí o no? Y aquí hicimos la primera forma, la multiplicación primero. ¿Qué pasa si hubiésemos hecho la división primero? No haría cambiar el resultado porque son operaciones de la misma jerarquía, ¿sí o no? Entonces hacemos la división, que es el segundo caso. Asociamos estos dos aquí y dividimos. ¿Cuánto es 12 dividido 6? 2. Eso, y entonces me queda 2. Y Da el 7 mismo por 2, resultado. 14. 14. Ahora, que da el mismo resultado, ¿cierto? Pero primero divide, ¿cierto? Miren, ahí juntas con la misma jerarquía, conviene primero hacer la división, porque cuando uno divide, le da números pequeños y luego multiplica. Que primero multiplicar para que le dé un número grandísimo y luego dividirlo. ¿Bien? Entonces conviene más, en esos casos, hacer la división. Pero es una cuestión de conveniencia. No es porque quede mal hacer multiplicación primero. ¿Listo? Porque cualquiera de los dos caminos los debe llevar a la misma respuesta. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, hasta ahora bien. Bien, Bien, profe. profe. Bien, sí, señor. ¿Vamos muy despacio o el ritmo razonable? No, está Está súper. bien, está bien. Bueno, entonces eso es lo que tenemos sobre operaciones básicas. Bien, respeta las jerarquías. Bien, entonces aquí yo tengo otro ejemplo, mire. Dice, ejemplo 1, simplifique la expresión. Entonces nos aparece aquí este 5 por 3. Esta estrellita quiere decir un 3, menos 2 más 18 tercios. Esta estrellita es dividido, ¿no? Bien, entonces aquí nuevamente vuelvo y explico. Para simplificar para simplificar, aquí me escribí una coma. Esta nota la escribí ahorita casi una horita antes de la clase. Entonces, para simplificar, coma, el primer paso es resolver la multiplicación y la división. Bien, ¿por qué hago eso? Porque ya sabemos que son operaciones que tienen mayor jerarquía. Entonces, ¿qué operaciones hago? Tendría que hacer este 5 por 3, ¿cierto? Y aquí este 18 dividido 3. Bien, entonces aquí lo hice. 5 por 3, 15, 18 dividido 3 es 6. Y miren, ya me quedó una expresión sencilla, que es simplemente hacer la resta y ya, y la suma. 15 menos 2 más 6 es igual a 15 menos 2 es 13, que es este que está aquí, más 6 que es 19. ¿Listo? Entonces inmediato el resultado. Así concluimos que la simplificación da como resultado 19. Bien, se respetó la jerarquía, ¿cierto? Desde el primer paso se dijo. Primero paso, multiplicación, división. ¿Bien? Esas son las que requieren y gritan que se resuelvan primero. ¿Listo? Aquí habrá otro ejemplo, pero yo creo que es del mismo nivel de dificultad. ¿Bien? Entonces dice, simplifique esta expresión. ¿Están siguiendo todo el mundo? Sí, señor. ¿Están cansados? ¿Están cansados? A esta hora ya todo el No, mundo está no, cansado. profe, solo que se le corta un poco, pero sí. Ah, ok. Sí, voy a ver si voy a tener que llamar a la telefonía Tigo a ver qué es lo que pasa. Porque es que mi celular tiene hasta 4G y todo. No entiendo por qué esa señal es tan deficiente. Bueno, entonces miren este ejemplo. Entonces aquí aparecen unas llaves, ¿sí? Aparecen unas llaves y hay unas operaciones dentro de esa llave. Y luego todo eso dice que todo lo que está entre la llave se multiplica por 3. Miren, aparece la llave y el signo de multiplicación. Y luego se suma con 2. Bien. Entonces cuando aparecen llaves o corchetes o paréntesis, eso significa lo mismo, ¿no? ¿Eso qué está queriendo decir? Está queriendo decir que en esta expresión, primero resolvamos lo que está dentro de las llaves. Primero resolvamos esto, respetando la jerarquía. Y lo que nos dé de aquí, de resolver eso que sombría, lo multiplicamos por 3.
Listo, y al final sumamos con 2. ¿Sí? Entonces dice aquí, en este caso, debemos hacer las operaciones indicadas dentro de las llaves, respetando la jerarquía de las operaciones. Bien. Entonces, nuevamente, ¿qué debo hacer dentro de las llaves? Primero la multiplicación y la división. 7 por 3 es 21. Dejo el menos 2. 28 dividido 4 es 7. Entonces coloco el 7 menos 11. Bien. Hice primero multiplicación y división respetando jerarquías. Y por último, luego hacemos las sumas y restas indicadas. ¿Dónde? Aquí dentro de la llave. Bien. 21 menos 2 es 19. Aquí ya no importa si hago primero la resta o la suma, como ya hemos dejado claro. Bien. 21 menos 2 es 19. Puedo hacer 7 menos 11, que es menos 4, entonces queda esta expresión. ¿Listo? Eso por 3 más 2. Entonces, 19 menos 4 es 15. Entonces, a la final me quedó esta expresión, 15 por 3 más 2. 15 por 3, 45, más 2, 47. ¿Listo? Entonces, así obtenemos ese resultado. Entonces, cuando aparezcan corchetes, paréntesis o llaves, eso está indicando que se debe resolver primero eso que está ahí dentro. ¿Bien? Y que el resultado que tengamos de resolver eso, lo multipliquemos por lo que esté aquí al lado del corchete, en ese caso por un 3, ¿no? O sea que el problema empezó de acá arriba y todas esas cuentas nos las hicimos para darnos cuenta que lo que está dentro del corchete da 15. ¿Listo? Y digamos que esa es la, digamos, lo que se espera hacer hoy, digamos, según el contenido programático, claro. Digamos, una clase de calentamiento. Por ahí trabajé un poco con números negativos, ¿no? O sea, cuando dije 7 menos 11 da menos 4. Bien. Entonces ahí, de pronto, si tienen algún problema con eso, me dice. ¿Bien? Cuando resto dos números y da negativo. Bien. Entonces estamos aquí, miren. Los números naturales, números enteros, clase 1. Entonces nos dan bastante tiempo para estudiar esto. Y bien, esa es la idea. Ya quedaron claros cuáles son esos dos conceptos. Bien, entonces aquí ya está el taller que les digo, que les voy a enviar ahorita. Bien, para que ustedes vayan revisando. Si tienen preguntas, me las hacen por interno en el WhatsApp. Si no, pues no hacen ninguna pregunta. Si no tienen que, ya no tenemos que seguir en la llamada. Listo, se trabaja por el WhatsApp. Entonces dice, ejercicio para afianzar conceptos, parte práctica de la clase. Si tiene dudas, consulta al profesor. Mire, un llamado de atención también. Entonces dicen las siguientes afirmaciones, responda falso o verdadero. Dice 5 un número natural y entero. 5 es entero, pero no es natural. ¿Será que es verdadero o falso? Todos los números enteros son también números naturales. Menos 1 es entero, pero no es un número natural. Hay infinitos enteros e infinitos naturales. Bueno. Y aquí aparecen unas operacioncitas. Digamos, el A, B y C, parecidas a los que hicimos, ¿no? Ahorita en clase, en el ejemplo, que están las notas. Y el D y el E tienen que ver con fracciones, ¿bien? Entonces, digamos que esos son ejercicios que se darán en la próxima sesión, pero el que sepa, pues puede ir intentando hacerlos, ¿no? Si les pareció muy fácil estos, Profe, el D, entonces pueden preguntarme el D y el E. ¿Cómo? El D no se hace en cruz. En X, que digo. Eso, en X, esas propiedades, exacto. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana cuando estudiemos el conjunto de los números racionales, ¿bien? Que son las fracciones. Entonces, también cada que estudiamos un conjunto numérico, estudiamos cómo se hacen sus operaciones. ¿Listo? Entonces, hay que estar preparados para empezar a estudiar fracciones. Bien. Entonces, enseguida les envío este taller. O sea, aquí se resume más o menos lo que corresponde pues a esta primera clase, que es una clase sencilla. Estamos calentando motores apenas. Entonces, les voy a enviar enseguida pues este taller para que lo lean otra vez, revisen los ejemplos y me consulten por el WhatsApp cualquier inquietud en esta hora práctica. Bien. Si alguien escuchando o todo el mundo dejó el celular por ahí. Profe, Sí, una No, pregunta. sí, señor. Sí, profe. Ah, bueno. Profe, ¿se entrega Sí. al finalizar de la clase o hasta cuándo hay plazo?
Como les repito, este no es para entregar, solo es practicar, listo. Cuando sea para entregar, yo les digo. Bien. Ah, bueno, listo. Gracias. O de pronto puedo implementar, entregarlo, sí, que lo suban a la plataforma Minera. Profe, Pero por ahora no, este no es para entregar todavía. Practicar nomás. ¿Quién más tiene consulta? yo, profe, es que quedé como un poquito porque se me desapareció la pantalla en ese momento. ¿No? ¿Cómo, profe? Bueno, entonces, ¿cuál es la consulta? Uno. ¿Me escucha, profe? Sí, la escucho. El último ejercicio que hicimos, profe. Es que no ¿El último? le puede colocar cuidado porque sí, es que se me estaba en la explicación y la pantalla que me... Que dice 7 por Seguro fue el 3 internet. menos 2 más 28. Sí, ese. En el tercer paso, donde ya estaba... 19 menos 4. Sí, ese. En el tercer Ahí paso. que ya, profe, sí, es. ¿Aquí? ¿Este? Sí, profe. Ah, no, entonces lo que yo estaba diciendo es que primero tiene que hacer la operación que está entre corchetes, ¿ya? Y aquí Sí, la operación eso que sí. está, o sea, y bueno, se respetó la jerarquía, primero la multiplicación, la división, ¿no? Y llegamos a esto, 7 por 3 es 21, menos 2, 28 dividido 4 es 7, pues colocó 7 menos 11. Y ahí hice las operaciones de resta. Por ejemplo, 21 menos 2 es 19, y 7 menos 11 es menos 4, entonces me quedó así. Bien, eso es lo que quedó dentro del Profe, corchete. y el signo menos es por lo Porque de, o sea, la menos por menos da más, y más eso, por menos da menos. sí, o sea, Ok. usted tiene que colocar el signo del número más grande. Por ejemplo, 7, si usted hace 7 menos 11 da 4, ¿cierto? Pero como es como si usted estuviera debiendo 11, tiene una deuda de 11 y abona 7. ¿Cuánto queda debiendo? Queda debiendo 4, entonces por eso se coloca signo negativo. Digamos, una forma de interpretarlo. Ya. Esa es una Ok, pregunta profe. buena, ese detalle es interesante, claro. Eso tiene que O ser. sea, le colocó el signo menos porque el 11 tiene el signo, el 11 es mayor al 7, por eso le colocó el menos, ¿sí? Exacto. Entonces se coloca Ah, ok, el signo profe. del mayor, exacto. Se resta el normal y se coloca el signo del mayor. Eso era lo que no había Bien. entendido. Listo, profe. Ok, eso es Gracias. importante y si tiene más consulta, aquí estoy en el WhatsApp para que las hagan. Bien, entonces miren el grupo de Listo, WhatsApp, ya profe. les envié el O sea taller que nos ahí. podemos desconectar de las clases. Sí, pueden desconectarse y entonces quedo atento a las preguntas, pues, porque es un trabajo Listo, de profe, clase de 1 gracias. hora y, digamos, les adelantan trabajo ahí. ¿Listo? Bueno, entonces quedo atento pues por el WhatsApp. Bien. Los que no tengan Listo, profe. preguntas, pues no preguntan y ya. Ok. Bueno, Listo, profe, gracias. bueno.